el área de egresados y para el departamento, pues es muy interesante tener estos espacios de conversación de temas muy específicos que nos competen a todos. Hoy quiero presentarles a Joao Salcedo. Joao es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional, hizo su máster en Computer Sciences en RMIT de Australia, perdón, y ha trabajado en múltiples empresas, Sun Microsystems, Foxtel, BigCommerce, Cloudera en este momento, y ahorita trabaja en Solution Architect, y nos trae un tema que creo que es un tema no solamente de moda, sino que va a estar en la agenda de todos nosotros, y es el tema de la Big Data Analysis. Entonces, muchas gracias por haber venido nuevamente y los dejo con tu gracias. Bueno, como saben, ese es un big boom, ¿no? Big Data. Hay tres grandes boom en Computer Science, que es Security, Cloud Computing y en los que vamos a hablar hoy de Big Data. ¿Cuántos de acá saben qué es Cloudera? ¿O han escuchado de Cloudera? Bueno, ¿cuántos han escuchado de Hadoop? Bueno, ¿qué es realmente Big Data? ¿Sí? Big Data es manejar un gran volumen de información, escalar, ese es uno de los grandes problemas que tenemos, poder escalar a nivel horizontal y mantener un update de la información, del análisis casi en tiempo real, si se puede, con batch en tiempo real. Entonces, ¿qué es Cloudera? En 2008, esta compañía fue fundada por Data Scientists of Facebook, Yahoo y la Universidad de Stanford. Y toda esta información, todos estos componentes vienen de dos papers que Google en 2007 colocan públicos, del Google File System y del Google MapReduce. Google tenía un problema de información porque quería indexar toda la web. Y obviamente sistemas tradicionales como Oracle, MySQL, Postgres no dan abasto. Ellos simplemente escalan de forma vertical, pero no de manera horizontal. Entonces, hagamos una diferencia que es escalar vertical y que es escalar horizontalmente. De pronto no todos estamos familiarizados con el tema. No sé de cuántos de acá son ingenieros de sistemas, no sé cuántos son ingenieros electrónicos. La mayoría somos administradores. Ok, bueno, entonces digamos que tenemos un computador, ¿sí? Digamos que tenemos este Mac acá. La única forma de colocarle más memoria, colocarle más discos o que performe de una manera mejor es colocarle más discos o más memoria, ¿cierto? Pero solo a esta máquina. Va a llegar un punto donde va a tener limitantes de slots, donde ya no le puedo colocar más memoria o ya no le puedo colocar más discos duros o más CPU. Eso es escalar verticalmente, donde ya en una misma máquina ya no puedo colocarle más resources y hasta ahí llega. Eso es lo que pasa con todos los databases que tenemos actualmente, Oracle, MySQL, etc. Entonces Google viene con la idea, bueno, podemos escalar horizontal, donde ya tenemos varios Macs, entonces distribuimos la carga horizontalmente entre todos los Macs. ¿Sí? Entonces ya no tengo solo uno, ya lo puedo escalar verticalmente, pero tengo una granja de servidores. Entonces la idea es hacer una distribución de esa data a través de todos los servidores. Entonces cuando sale este concepto que es de Distributed Computing, y ahí viene Google Distributed File System. Este personaje acá, Don Cutting, que es el creador de Hadoop. Hadoop es simplemente cogieron los papers de Google y los pasaron a Java, colocaron un proyecto Apache y empezó este mundo de Hadoop. Entonces, tiene dos componentes, HDFS, que es el equivalente al Google File System, que es Hadoop Distributed File System, y obviamente el framework de MapReduce. En el 2009, el personaje que creó Hadoop se une a Cloudera como el principal investigador de componentes en Cloudera. Nosotros tenemos dos componentes, CDH, que es Cloudera Distribution of Hadoop, y Cloudera Manager, que es la parte administrativa donde puedes empezar a manejar la granja. El primero, CDH, es open source, es gratis, lo pueden descargar, no hay ningún costo, empiezan a jugar,
no hay ningún problema. El segundo es gratis, pero entonces cuando quieres empezar, cuando tienes problemas, ya tienes que tener una licencia y la cosa pues se complica. Tenemos muchos clientes, no solo a nivel de telcos, a nivel de universidades, a nivel de banking, finance, health, you name it. Que tenemos un montón somos los primeros en la industria y tenemos una gran población del marketing. Empezamos entonces, vimos que estos dos productos, la gente tenía problemas, tenía que instalarlos separadamente, entonces decidimos unificarlos en una solución que se llama Cloudera Enterprise 4. Ahora ya está CDH5, que es lo mismo. Y el año pasado hicimos el rollout de un producto que se llama EDH, que es Enterprise Data Hub. La idea de ese Enterprise Data Hub es tener un repositorio para toda la información. Porque nos hemos dado cuenta que los bancos, en los telcos, ellos tienen un montón de silos de información, donde es muy difícil compartir esa data entre las diferentes organizaciones, entre human resources, entre los analistas, entre los data science, marketing, entre todas las partes de la organización. Entonces, nosotros, como he dicho anteriormente, somos los líderes de Big Data. No hay ninguna otra compañía que invierta más resources y más dinero, por decirlo así, en tener ese producto de Hadoop y todo el ecosistema up to date. Tenemos grupos, como ya hemos mencionado, todos los data scientists de Facebook. Hace año y medio se unió el líder de inteligencia artificial de Google, que trajo el grupo de Google estamos desarrollando un producto open source de Machine Learning que se llama Oryx. No sé si han escuchado de él. Y hemos desarrollado, en fin, un montón de componentes open source. ¿Qué les podrías explicar un poquito como que es Machine Learning? Y okay. qué podrías vale, perfecto. Si quieres, al final doy unos casos de uso y podemos mirar qué es lo que hace Machine Learning y todo eso. Entonces, esto es como la gran solución, ¿sí? Donde tenemos Professional Services, yo hago parte de Professional Services. Hay una parte que es Cloudera University, que podemos hablar mucho más adelante, que pues, me gustaría que la universidad entrara a ese programa. Podemos hablar un poco de él. Y al final de cabo, este es el producto que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es la idea de Big Data? La idea de Big Data, como dice nuestro moro, es Ask the Big Question. Entonces mucha gente no sabe cuál es la pregunta que quiere preguntar. Entonces cuando empiezan a contratar matemáticos, analistas, financieros y empezar a sacar información. Por el problema que contaba antes de que escalábamos horizontalmente y verticalmente y no horizontal, la gente empezaba a deshacerse de la información. Y bueno, esta información la depuraba en un proceso de ETL, de Extract, Transform and Load, y empezaba a desechar un montón de información que de pronto era valiosa. Había, por ejemplo, un caso es Experian, que sacaba, no podía crecer más porque tenía la SAN es donde guardas información, Storage Access Network, y no tenías más información, no podías tener más información, y nos contrató para que quería hacer un análisis demográfico de toda la gente que entraba ahí. Y el primer problema que tuvimos que solucionar es la parte del storage. Entonces, con HDFS, tú puedes guardar un montón de información porque al final al cabo es hacer un agrupamiento de laptops y pues si te quedas sin espacio, vas a añades. Y con ellos empezaron a mirar qué información podían sacar. Entonces se dieron cuenta que la mayoría de la gente entraba, por ejemplo, con el browser Safari y que ese particular grupo eran los que más hacían el booking durante los años, que cogían un high-end de hoteles, un high-end de retreats y empezaron a hacer target, pues, o campañas de marketing
la gente que usaba Safari. Cosas como esas se pueden hacer. Nada. Quiero dar unos casos de pronto al final. Todo el mundo quiere la solución en real time. ¿Sí? Queremos hacer la pregunta y tener la solución ahí mismo. Estamos trabajando en eso, no es sencillo. Hemos trabajado, por ejemplo, con entidades financieras, porque es lo que a ellos realmente les interesa el real time, donde el latency tiene que ser demasiado corto. Entonces vamos a dar unos ejemplos ahí de cómo podemos hacer ejemplos de real time y de batch processing. Haz de cuenta que un caso sencillo es fraud detection. Entonces, por ejemplo, Pedro va con su tarjeta de crédito aquí a Unicentro, compra una tienda Díaz, lo que sea, pero al mismo tiempo, o relativamente, no tiene que ser al mismo tiempo, puede ser unas horas, 2 horas después, con la misma tarjeta de crédito, hacer una transacción en Sydney. Entonces, el banco dice, bueno, en 2 horas no le da a Pedro de que llegue de Bogotá a Sydney. Es imposible. Entonces genera unas alertas. Y donde viene, digamos que un análisis estadístico, un entrenamiento previo se había hecho de Machine Learning, donde se coge nodos geográficos para saber que la distancia de Bogotá a Sydney no se puede recorrer en 2 horas, o ninguna ruta comercial aérea. Entonces el banco hace una alerta y bloquea la tarjeta de crédito de Pedro. Le puede llamar, le dice, oiga, de pronto tienen 2 tarjetas de crédito, de pronto la novia está en Sydney y empezó a gastar o lo que sea. ¿Sí? Eso es uno de los ejemplos que es casi real time. Es un ejemplo bastante común y en la vida real pasó. Una persona de Caldera que viajaba de Nueva York a Sydney, él tenía 2 tarjetas de crédito y empezó a hacer spendings en Sydney, y la esposa en un tiempo estaba haciendo transacciones en Nueva York y les cancelaron las tarjetas en Bank of America. Es un caso de Bank of America, por ejemplo. Entonces, tenemos la capacidad de los resources y los productos para hacer la pregunta que ustedes quieran y nosotros ayudarla a desarrollar. Otro ejemplo, por ejemplo, a nivel de banking, es no solo toda la información, nosotros generamos mucha información diariamente en tweets, Facebook, los feeds de Bloomberg, por ejemplo. JP Morgan tiene máquinas especializadas donde corre Hadoop, en su hardware especializado, donde analizamos la información casi en tiempo real para hacer decisiones en el stock market. Obviamente no estamos hablando de 2 o 3 servidores, estamos hablando de granjas de cientos o miles de nodos, donde procesan información de tweets, de feeds de Bloomberg, de noticias, de procesamiento de voz. No sé si ustedes se han dado cuenta o han sido curiosos de que cuando sale el presidente Obama diciendo que hemos cortado el desempleo, no sé qué, 20%, lo que sea, ¿sí? Todo el stock market empieza a variar. Eso tiene que ser en milisegundos o microsegundos, y eso lo hacemos con hardware, con software de nosotros. Ya estamos hablando de procesamientos, obviamente, en real time. Entonces el real time cambia dependiendo del negocio y qué tan dispuesto la compañía está a manejar ese latency. No es una solución fácil, porque si se dieron cuenta, una compañía hace creo que año y medio, 2 años, que colocaron un tweet que el presidente Obama fue disparado en la Casa Blanca, no sé si ustedes se acuerdan de eso, y el stock market, el Nasdaq, bajó como unos 18 puntos, ¿no? Simplemente porque una información falsa. Entonces, también es otra cosa que empezamos a tener problemas de estadísticas de machine learning. Hay que entrenar un algoritmo para que se dé cuenta cuál es la información valedera y cuál es la información que puede ser falsa positiva o positiva falsa. No me acuerdo cómo es falsa positiva. Digamos que ya no nos interesa, por ejemplo,
bueno, estos son en real time. Antes estábamos en interacciones con SQL. O sea, yo sé que la mayoría acá alguna vez ha escrito una query de SQL o saben qué es SQL. Entonces, no tenemos que hacer un programa en C, un programa en Java para sacar esta información. ¿Sí? No tenemos que ser los gurús en Java o en C, o que sea en Python. ¿Sí? Queremos hacerlo tan fácil posible que las mismas personas que estaban manejando la empresa con SQL, Oracle, tengan la misma interfaz. Por ejemplo, tenemos diferentes componentes como Hive o Impala que te permiten hacer queries SQL. Nos hemos dado cuenta que con Google, la gente quiere tener un Google, dependiendo de la compañía, entre la empresa. ¿Sí? Entonces nos dimos cuenta que hay otro open source que también lo desarrolló de Kotlin, que es Lucene. Y Lucene hay otro encima que se llama Solar. Nosotros tomamos Solar y empezamos a darle un push para tener esa información casi en tiempo real. Entonces, si tú tienes en un canal de noticias, en un canal de financiero, stocks, y quieres saber cuánto está la acción de Citigroup, simplemente tecleas Citigroup, te hace autocomplete, igual que Google, te trae toda la información histórica de ese stock, por ejemplo. ¿Por qué doy muchos casos de banking, de finance? Porque es lo que me dedicaba a hacer por el último año y medio en Australia. Y son los que más tienen información y dinero para gastar. Entonces, bueno. Entonces es muy importante que no solo es Big Data, sino que todo esto alrededor, porque llega un punto donde pasa de lo experimental a lo operacional. Entonces, en una empresa, digamos un banco, una universidad, una telco, tiene que ser resilient, esta solución tiene que estar en alta disponibilidad, ¿cierto? Entonces, no puedes afford downtime. En un banco, imagínate, tú estás haciendo transacciones en Forex o en Stock Market y que se caiga, no es aceptable en ningún momento. Un management robusto en el cual toda la administración es centralizada. No puedes estar administrando diferentes componentes con diferentes personas. Para eso nosotros creamos una solución que se llama Cloudera Manager. No sé si acá tenga acceso a internet, que de pronto les quería mostrar así rápidamente cómo es la consola, si están interesados. Certificado de compatible. Obviamente, el año pasado, en junio, Intel, que ha sido pionero no solo por los chips, el silicon, sino por invertir. Fueron los primeros que invirtieron en Microsoft, y donde llegó Microsoft en su época, no era la compañía más costosa del mundo. Después de eso, después de invertir en Microsoft y vieron la capacidad, el potencial que tenían los sistemas operativos, pasaron al siguiente paso, que fue la virtualización. Y ellos fueron heavy investors de VMware. Y todo el mundo usa VMware, todo el mundo usa la virtualización, en fin. Ahora, el año pasado, en junio, se dieron cuenta de la solución tan fuerte que podíamos nosotros tener e invirtieron en Cloudera, invirtió $1 billón. Y hay un partnership entre Intel y Cloudera para hacer todos estos algoritmos que les estoy diciendo de MapReduce, que después vamos a hablar un poco más qué es ese concepto de MapReduce, en el Silicon. Ya no programando, sino que ya sean tareas nativas del chip. Entonces, certificable y compatible. Nosotros certificados podemos correr en cualquier hardware, pero preferimos Intel por políticas de la empresa. Seguro, ¿sí? Seguro. Entonces, tú quieres comprimir, quieres encriptar, quieres que solo unas ciertas personas tengan autorización y autenticación a tu sistema. Tenemos toda la suite también completa. Escalable. Nosotros podemos escalar desde 10 nodos hasta miles de nodos. Tenemos clientes, uno de ellos es eBay,
que tiene aproximadamente 2.500 nodos, trayendo fotos, haciendo los posts cuando la gente comenta del producto, aquí hay nuevos nodos, y diariamente la información que ellos almacenan en los clusters, estamos hablando de 1 o 2 terabytes de información. No, acá se van a escuchar atrás. Sí, gracias. Mejor así. Sí. Y obviamente Global Support. Tenemos oficinas obviamente en Estados Unidos, la casa matriz es en Palo Alto, oficinas en San Francisco, New York, London, Tokio, Melbourne, India y muy próximamente acá en Bogotá. Hay otra oficina que estamos abriendo también en Sao Paulo. Bueno, las capacidades, esto es lo que estábamos hablando anteriormente, pero me gustaría saltarme de pronto este slide y dar un poco como un background de lo que es realmente el HDFS y MapReduce, que de pronto nos hemos saltado, entonces la gente dice, bueno, ¿qué es esto? Como les dije antes, esto está todo basado en papers de Google. Entonces, Doug Coding lo que hizo fue darle su tweak, modificarlo en Java y hacerlo para la Enterprise. Entonces, HDFS, que es Hadoop Distributed File System, es como un file system normal en tu computador. Tú guardas archivos, tú guardas video, tú guardas audio, es totalmente igual. La diferencia es que está optimizado para guardar grandes tamaños de información, desde gigabytes, petabytes, terabytes, etc. Pero es igual, es nuestra capa de storage, tú simplemente la almacenas y como estamos hablando que tiene que ser robusto, que tiene que ser de alta disponibilidad, nosotros replicamos la información 3 veces. Entonces la gente se pregunta ¿por qué 3 veces? Hemos visto que es el número óptimo para que ninguna empresa pierda información. ¿Por qué no 2? Entonces 2 empiezan, si se pierde, si cae un servidor, entonces la otra puede quedar flotando y hay una gran posibilidad de que el otro servidor también se caiga, entonces pierde la información. ¿Por qué no 4? Porque ya llega a un nivel donde colocas a varios threads en los servidores, en los nodos o incluso en la misma red. Encima de eso está la capa de MapReduce. Entonces es donde corres tus algoritmos. Hacer un mapper, por ejemplo, el ejemplo normal es contar palabras. Entonces te dan el libro de, no sé, Don Quijote, ¿sí? Y tú quieres saber cuántas palabras hay. Entonces primero tienes que agrupar cada palabra en un token, ¿sí? Entonces Don es una palabra, Quijote es otra, y saber agruparlas como en un map, como en un hash, como en un arreglo de información, ¿sí? Y después, hacer el reduce, empiezas a contar. Por cada key que tengas, empiezas a contar. Entonces, Quijote pueden aparecer, no sé, 2000 veces, Don puede aparecer 8000, y en fin, ese es tu parte de MapReduce. Es tan sencillo como eso, que todos los algoritmos que tú puedes correr, todas las queries que tú puedes correr, al final hacen exactamente eso. Entonces no hay nada complejo al cabo. Entonces, aparte de eso, no solo de ser open source y que ya llegamos a la industria, por la misma industria hemos visto que se necesita un cambio. Se necesita un cambio a nivel de seguridad. Haz de cuenta que esto fueron realmente un grupo de geeks que se sentaron, empezaron a hacer open source, pero no tenían el enterprise en el futuro. Entonces cuando ya empiezas a darle un modelo, no solo de auditing, que es Cloudera Navigator para los bancos o para cualquier empresa, donde no todos pueden correr ciertas aplicaciones, o si alguien no corre, queda en un log, ¿sí? Cloudera Manager obviamente para centralizar la administración del cluster y obviamente todos los productos que podamos tener acá en Cloudera Manager. De productos tenemos obviamente lo que les decía antes, una interfaz SQL que es Hive Impala
Pala es un open source que es desarrollado por nosotros, Hive fue por Facebook, Pig, que lo creó Yahoo, Spark, que lo creó la Universidad de Berkeley, y que ahorita hay una alianza muy fuerte entre la Universidad de Berkeley, que ellos crearon una compañía que se llama Databricks, y Cloudera. Entonces nosotros estamos haciendo el next push de Spark a todas las empresas. Obviamente Cloudera Support, yo inicié mi carrera en Cloudera como soporte en Australia. No fue sencillo porque hay muchos componentes y tú tienes que alcanzar a los geeks, ¿ves? Y no es tampoco complejo. Pero entonces en Australia hubo un modelo totalmente diferente, donde era support y professional services al mismo tiempo. ¿Ves? El único país que realmente tiene esa distinción es Estados Unidos, entre support, entre una entidad como support y entidad como professional services. Yo ya no hago más parte de support, ahora solo soy professional services. Ahora soy el arquitecto y System Engineer para toda Latinoamérica. De Australia decidí moverme para acá porque vi el potencial que está en la región. Mi jefe también vio el potencial, y acá en Colombia ya hay casos que están empezando a usar Cloudera, ¿ves? Y eso es bastante interesante. Eso fue una motivación no solo para venir otra vez acá al país, llevaba fuera 8 años, sino para hacer realmente un cambio de pronto generacional, donde la gente todavía piensa en Oracle, la gente todavía piensa en MySQL, y donde, créanme, Oracle no escala más, MySQL menos, y si quieren hacer escalar Oracle es bastante costoso para cualquier compañía. Y esto es una puerta para no solo la universidad, porque nosotros también tenemos un programa con las universidades, donde Stanford, Universidad de Berkeley, la Universidad de Bologna en Italia, hay una universidad no me acuerdo cuál es la universidad que está en Inglaterra, está la Universidad de Tokio, está la Universidad de Beijing. Abrimos una oficina en Shanghai también, donde hacen parte de este grupo de universidades, donde tienen acceso no solo al material, sino a dar esto como una clase. ¿Ves? ¿Por qué? Porque desafortunadamente ingenieros de Big Data no nacen en los árboles, ¿ves? Y es muy complejo tener los skills en una sola persona. Hay gente que es matemática, son muy buenas a nivel de algoritmos, hay gente que son muy buenas a nivel de programación, hay gente que son muy buenas a nivel de administración de Linux o de network, pero tener todos esos tres en una persona es muy complejo. Por eso es que Cloudera se dio cuenta, porque había un shortage de gente, y bueno, tenemos que capacitarlo de alguna forma. Empezamos con la Universidad de Stanford, porque el cofundador salió de ahí, de la Universidad de Stanford, y empezamos a desarrollar el programa en otras universidades. En Estados Unidos primordialmente, pues obviamente pasamos a UK, Japón y China. Me gustaría hacer un push acá para Sudamérica. No hay ninguna universidad en Sudamérica hasta el momento. Creo que ahorita se está añadiendo una en México, pero no estoy seguro. Donde esto sea algo normal, como dictar Java, como dictar, no sé, matemática, cálculo 1. ¿Sí? No es complejo, no es sencillo tampoco, pero si uno empieza a entenderlo, encuentra la razón. Obviamente en Cloudera estamos siempre pensando adelante. ¿Ves? Entonces, por eso fue que Doug Cutty, que es no solo uno de los miembros de Apache, sino que es uno de los líderes de tecnología en Cloudera, estamos desarrollando productos internos para la siguiente generación de Big Data. Esto no se queda solo en que vamos a guardar los datos, hacer queries de SQL y mirar qué sacamos de ahí, sino estamos haciendo un
investment muy heavy en inteligencia artificial y machine learning. No sé si ustedes han visto el Google Drive. ¿Sí? Sí. Eso no lo haces con 2 o 3 bases de datos. La cantidad de información que ellos requieren es muy grande. Y eso es lo que podría ser una diferencia para acá también en las universidades, para startups. ¿Sí? A veces me da mal genio que, bueno, es una nota personal y si dicen que lo dije lo niego, no mentiras. Está grabado, sí, me acuerdo de eso. Donde no solo las startups tienen que estar en el Silicon Valley. ¿Sí? Así, yo sé y he conocido gente muy capaz acá que puede crear cualquier startup de las mismas capacidades del Silicon Valley. Obviamente hay que tener las herramientas, hay que tener como esa credibilidad. Una de estas herramientas puede ser esto, y es gratis, es open source. ¿Me entiendes? Como que ya cuando llega a la industria, bueno, tengo que pagar yo mis cuentas también, ¿no? Pero es gratis, pueden usar para X, Y cosa. Entonces no hay ninguna limitante ahí. Bueno, esa era la nota personal. Entonces, él ha fundado como 19 proyectos, nosotros realmente invertimos al open source, invertimos a las universidades muy fuerte, porque sabemos que ahí está el next step para lo que es Big Data. Estos son los productos o cada proyecto que Cloudera ha empezado, que Cloudera contribuye en el open source. No sé qué tan familiares ustedes están con estos términos. Podemos ir, ¿quieren que vayamos rápidamente qué cada uno es? O Abro es un serializador. Entonces, no solo suficiente con guardar la información, a veces es importante como comprimirla o serializarla para ahorrar espacio. Y al final del cabo nosotros lo almacenamos 3 veces. Por cada terabyte, cada gigabyte que necesitas 3 gigabytes de espacio. Entonces esto es un serializador para hacer el procesamiento un poco más rápido y ahorrar esa capacidad de storage. Crunch es un nuevo modo de lenguaje para programar Machine Learning. Este está escrito en Scala y fue el grupo de Google que trajimos, Josh Willis, que empezó a desarrollar Crunch. Flume, de alguna forma tú tienes que traer data al clúster, ¿cierto? Entonces Flume, simplemente colocas un agente en cualquier tipo de información que quieras traer, en logs, en un cajero automático, no sé, en un directorio que estás interesado, y lo que va a hacer Flume es decir, bueno, tengo una información y la va a mandar al clúster de Hadoop. HBase, una trend de NoSQL, ¿no? Como que pasamos de la parte relacional a NoSQL. Esta es nuestra solución de NoSQL, HBase, pero escala de una forma increíble. O sea, eBay, como te estaba diciendo, que ingiere 1 terabyte de información, de 1 a 2 terabytes de información al día. Toda la información la guarda en HBase. El clúster más grande de Hadoop en el mundo, que sea público, que es mucho más grande, pero primero no puedo decirlos, segundo hay seguridad, pero el más grande es Facebook. Y el clúster más grande de HBase en el mundo es el de Facebook en HBase. Todo lo que cuando ustedes mandan una información, cuando mandan un post, cuando mandan un mensaje a la amiga, lo que sea, todo está almacenado en HBase. ¿Y cuántas veces ha fallado? Hive. Hive es el interfaz de SQL que les comentaba. Hive fue desarrollado por Facebook, pero nosotros somos los Estados Unidos acá. Hay otras compañías como Hortonworks, que es la competencia, pero
Hive es la parte de SQL, simplemente empieza a hacer queries. Nosotros creamos otro que no está en el slide, que es Impala, que es puramente Cloudera. MapReduce, obviamente, empezó desde Google, los committers de Apache, entonces nadie lo posee, solo Apache. UCI es bastante importante porque a veces es un poco tedioso crear los jobs de MapReduce o programarlos. Entonces que cada noche corran, que por la mañana corran, que hagan cierta cosa. Entonces este UCI es como si fuera un cron en Linux, es como un workflow manager, ¿sí? Para eso. Solar, lo que le comentaba antes, que es la solución Search, lo que hace Google realmente. Weird, que ya lo estamos desechando, porque Weird era el deployment que teníamos en el cloud. Acuérdense que al principio les explicaba que eran las tres big trends en ITS: Security, Cloud Computing y Big Data. Nosotros tenemos también una solución en la cloud, donde hacemos todo el deployment en Amazon hasta el momento, o en una cloud privada con OpenStack. Tenemos clientes que todo el deployment está en AWS. Uno de ellos era Netflix. Todo el core de ellos está sobre Amazon. Y el MapReduce que hacía en Cloudera en Amazon. Hay otro que se llama FINRA, que es el fondo de regulatorio de stock market en Nueva York. Todo el deployment está en la cloud. Y al final, Zookeeper, bueno, eso es como más, perdón, para mantener la estabilidad en el clúster, donde en Solar, en HBase, necesitamos como un quórum para saber cuáles están activos y cuáles no. Entonces, para mantener como esa resilience, high availability que estábamos hablando antes. Bueno, y en fin, hay más y más, cada día está más. Está Spark, está Sentry, está Kafka. Hay un montón que podemos en serio tener otras charlas dedicadas a cada componente si queremos. Reverse Hadoop Partner. Eso es lo que buscamos en las universidades, ¿sí? No solo la universidad de por sí es una entidad influencial, ¿sí? Cualquier reporte que ustedes hagan, cualquier noticia que ustedes hagan, de cierta forma el público está influenciado por ustedes, por cualquier estudio. El estudio de la Javeriana revela que X% de la población no sabe qué es Hadoop, ¿sí? Por ejemplo. Entonces la gente empieza a tener esa awareness de lo que está pasando. Entonces, ¿por qué Cloudera empezó a mirar a las universidades? Porque son bastante influyentes para las nuevas generaciones y para cualquier market realmente. Y no solo eso, sino que crea esa fuerza, ese workforce que realmente se necesita. Como les he comentado, hay un montón de casos de uso en health. Uno que me gusta hablar, por ejemplo, es ese, el health. Había una empresa que por razones, no puedo decir el nombre, pero se encarga de hacer análisis de DNA. Entonces, ellos internamente, yo le mandaba el sample de DNA y a los 2 meses o al mes te daban el resultado de lo que estaba pasando. ¿Sí? Lo que pasaba contigo o, por ejemplo, en una actividad criminal, sacaban el resultado, en fin. Pero esa empresa subcontrataba a una empresa de Silicon Valley que hacía eso y le cobraba alrededor, creo que le cobraba al año alrededor de 1.2 billones de dólares simplemente por hacer el análisis. Le dijeron, no, vamos y hacemos como un POC con Cloudera. Al final, nosotros logramos sacar esa información en simplemente 4 días
y casi 4 veces menos el costo de lo que estaban pagando ellos. Un POC es un Proof of Concept. POC. Y ahora es cliente, obviamente, de nosotros. En gobierno hay una empresa bastante interesante, que la solución es bastante costosa también, pero que ellos hacen todo el backend en un clúster de Cloudera de nosotros. La empresa tiene la publicidad, creo que es la mejor publicidad del mundo. Ellos corren el clúster de Hadoop, analizan información con el clúster con nuestros componentes, pero encima de eso, obviamente tienen otra capa de visualización, otra capa de análisis. La publicidad que ellos tienen es que el gobierno de Estados Unidos utilizó el software de ellos para capturar el hombre más buscado del mundo, Osama Bin Laden. No vamos. Entonces, imagínate, ¿no? Pero entonces todo el backend es Cloudera. Entonces, a medida de eso, muchos gobiernos están empezando a adquirir Cloudera. Obviamente a veces adquieren el software de ellos, pero la verdad la solución es muy costosa. ¿Qué otro caso es interesante en el cual yo he trabajado? En el de Fraud Detection en CBA, en el Commonwealth Bank of Australia. Yo pienso otro interesante. Otro ejemplo que también es un caso para mostrar es que en el 2012 en London, los Olímpicos, la red de Vodafone, a medida que iba llegando, que se compraba mi SIM o los reporteros, la red se caía, constantemente se caía. Entonces, Vodafone hizo un partnership con Cloudera para mirar cómo podemos hacer un mejor utilizamiento de la red celular, hacer un network capacity, y durante las Olimpiadas ninguna de las llamadas de Vodafone se cayó. Entonces eso es un gran caso para mostrar. Entonces hay algoritmos, obviamente, que es la distancia más corta del punto A al punto B, es lo mismo en comunicaciones. Obviamente hay muchas más empresas que pueden ir a cloudera.com y mirar. Nvidia, eBay, Samsung, Qualcomm, Intel, ahora es partner de nosotros. Me gustaría después, cuando ya tenga el permiso, colocar la compañía colombiana que está acá, porque no es tan sencillo, no es que tengamos el cliente, tenemos que hablar con ellos, podemos poner el logo o no. Sí podemos hablar de ellos también. Hay compañías que les interesa muy poco que hablemos de ellas. Hay compañías que, en fin, son realmente grandes compañías a nivel mundial que están viendo la utilidad de Big Data. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser Cloudera, no necesariamente tiene que ser Google, lo que sea. ¿Sí? Simplemente es crear ese awareness que hay, algo que se llama Big Data, y puedes sacar información o realmente hacer esa pregunta que puede beneficiar a la universidad, una industria, un gobierno, lo que sea. ¿Sí? Un caso que no me gusta hablar mucho es de los impuestos. ¿Sí? A nadie le gusta pagar impuestos. ¿Sí? Y como se dice por ahí, hay dos cosas seguras en la vida: que nos vamos a morir y que vamos a pagar impuestos. ¿Sí? Lo sufrí en Australia, no tanto al principio acá en Colombia, porque no sé. Pero cuando empiezas a pagar impuestos y cuando esa gente se da cuenta que existe esto, entonces nos auditan a todos, ¿sí? Pero bueno, es un caso que realmente es interesante, ¿sí? ¿Cuáles son los que van impuestos? ¿Por qué no están pagando impuestos? Y es un tema de Big Data, porque son informaciones que van 10, 20 años, la vida tuya. Útil, no puede ser 40, 50 años, lo que sea. Y empezaron el ATO, el Australian Taxation Office, está utilizando Cloudera, y desde que empezaron a utilizarlo ha habido un montón de audits. Desafortunadamente uno de esos fui yo,
Sí, irónico. Pero bueno, no. Hay unas cosas que a veces por ignorancia tú no sabes y terminas pagando ese pecado, ¿no? Pero entonces es interesante que aquí no sé cuánta gente puede evadir impuestos o incluso simplemente saber cuántos recaudan y empezar a hacer un análisis de eso con herramientas como estas. ¿Sí? Obviamente tenemos un ecosistema de partners muy grande: Oracle, Intel, Cisco, Accenture, IBM, Hitachi. No tengo no sé si tengo acá la dispositiva de las universidades, pero también estamos Stanford University, Johns Hopkins University, University of Berkeley, Carnegie Mellon, Universidad de Tokio, Universidad de Beijing, entre la Universidad de Bolonia, entre muchas otras. Como dije antes, desde el principio somos los líderes en esto. Hay compañías, obviamente la competencia está, pero pueden mirar cómo es el récord, qué es lo que dicen los customers. Tenemos un programa también de training y certification para los diferentes componentes, desde desarrollador, desde administrador, desde data scientist, desde creador de aplicaciones, en fin. La idea de no solo de esta charla, sino de Cloudera ya estar acá en Colombia, es aprovechar el mercado, es aprovechar las universidades, es aprovechar su conocimiento y cómo crecer en crear no solo aplicaciones que ayuden a mejorar el pronto el estilo de vida, sino a mejorar en general a la región. No sé, yo creo que ahí ya paramos. Todos están desayunando, todos están ahí contentos. No sé si tengan alguna pregunta, no sé si les generan más inquietudes que respuestas. Yo tengo una duda. En el momento de integrar las tecnologías existentes que son envases relacionales con servicios como Cloudera, ¿qué tan fácil es hacer la transición? ¿O se pueden integrar? ¿O toca primero hacer una parte del recorrido como en las estructuras tradicionales y luego sí pasarse a...? La pregunta es cómo se pueden integrar las bases de datos relacionales o los procesamientos relacionales a un clúster de Hadoop. Es tan sencillo como que tenemos un proceso que se llama Scoop, donde te sacan información de cualquier base relacional al clúster de Hadoop. ¿Ves? Entonces, llámelas un IC, llámelas un mainframe, llámelas un Oracle o un DB2 de IBM. Sacamos la información y lo colocas al clúster de Hadoop. También tenemos conectores, si tú no quieres hacer eso, también tenemos conectores que puedes empezar a correr más rollos encima de la parte relacional. No es recomendado, porque la idea es que crezcas en volumen, ¿sí? Pero también hay soluciones si la quieres. Pero es tan sencillo como extraer la información y empezar a correr tus mismas queries que estás corriendo en Oracle encima del clúster. Es exactamente lo que pasa. Uno puede trabajar con SQL normal sobre el clúster. Sobre el clúster de Hadoop. Exactamente normal. ¿Es fácil la comunicación entre los dos o no? No. Digamos que tú tienes tu base de datos, está Oracle, ¿sí? O la que sea. Oracle, doy el caso de Oracle porque es la que más uso. Colocamos Scoop. ¿Scoop qué es? Scoop es simplemente un producto que coge y transforma las tablas relacionales a un texto o algo, si tú quieres ver, digamos que algo comprimía o serializaba la información, a tu clúster de Hadoop. Entonces tú ya tienes la información con HDFS. Okay. Con Hive, simplemente tú creas tablas encima de eso. ¿Quieres crear el mismo esquema que tenías en Oracle? Puedes crear copias o puedes simplemente también traerte el esquema. O sea, no lo necesitas hacer dos veces. Con Scoop también te traes el esquema y él crea la tabla en Hive y entonces empiezas con Hive hoy para hacer las queries de Hadoop. ¿Sí? De pronto es un poco más porque vi tu cara conmigo. Sí. No sé si
el tiempo de pronto no nos da para de pronto hacer ese ejemplo, ¿sí? Pero es simplemente es un mapper de la información de Oracle al clúster de Hadoop. Y también puede automáticamente crear la tabla, la misma tabla que tenías en Oracle, la puede crear en tu clúster y empiezas con Hive a hacer las queries. Y entonces, o sea, ya desde el punto de vista del procedimiento de implantación de la tecnología, lo que uno debe hacer es entrar a Cloudera, bajar las herramientas y comenzar el proceso. Sí, ¿Y en qué caso, y en qué momento, digamos, Cloudera empieza como a facturar? Como Buena pregunta, ¿no? Importante, no, o sea, como les decía, es open source, ¿sí? Es totalmente gratis. Si ustedes quieren descargarlo y empezar a utilizar, es gratis. Cloudera no ve absolutamente nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo ayuda a Cloudera ahí? ¿Cierto? Cloudera puede ayudar al dimensionamiento de tu clúster. ¿Cuántos nodos puedes utilizar? ¿Cómo puedes optimizar la query? Obviamente, como es open source, van a haber problemas. Entonces, tú quieres hacer una transformación, no sé, utilizar un Ingram, un query, y no funcionó. Entonces, es un bug. Por eso tenemos nuestro departamento de soporte. ¿Sí? Pero entonces, tú tienes dos opciones. O puedes empezar a pagar un licenciamiento de soporte, o puedes esperar que alguien en la comunidad solucione el problema. Dependiendo de qué tan crítico es eso para ti. Entonces, vemos que la gente banca en telco, que ya hace parte del core del business, tienen que pagar soporte, porque no pueden tener el sistema caído por X o Y cosas. Pero ustedes lo pueden descargar, pueden hacer el deployment en Amazon, totalmente gratis. Las herramientas están ahí gratis, no cobramos absolutamente nada por usarlo. Es el mismo sistema de Red Hat, sistema por licenciamiento, nada más. El día que me digas, no, yo hago muy bonito todo, ya lo sabemos, ya entrenamos, ya sacamos la primera generación de Cloudera Certified, ya no necesitamos más tu soporte, ok, no tienes que pagar nada más. Pero puedes seguir usando todo lo que quieras. Obviamente hay patches que como todo, ¿sí? Patches de seguridad, patches de performance, que nosotros desarrollamos primero que la comunidad. Pero si quieres tener eso acceso antes, pues es como pagar, ¿no? Yo tengo una preguntita. Tenemos que contextualizar un poco. Pues yo estuve en septiembre pasado en San Francisco en una venta ahí de Big Data, y un grupo de gente que está como muy en la jugada decía que para hacer Big Data Analytics, no Big Data Storage o Management, que Spark es mucho mejor que Hadoop. ¿Tú me podrías contar dos cositas? Uno es, pues, como desde tu punto de vista, ¿por qué pasa eso? Y segundo es un poco de negocios. ¿Quiénes están usando Spark como un poco de ventaja competitiva, si se puede saber? Digamos que el paper de Google, de MapReduce, fue en el 2007, eso casi es 8 años ahora. Entonces todo tiene que evolucionar, ¿sí? Entonces, MapReduce era lo que te estaba contando, contar las palabritas, los tokens, etc. Spark nace la necesidad que todos lo necesitamos un poco mucho más rápido. Eso era procesamiento en batch, ¿sí? Lo que usaba Google era que cogía la información y al final del día hacía procesamiento en batch para sacar los índices para el siguiente día. Obviamente ya en el 2015 no podemos darnos ese lujo desde el 2012, la verdad. Y de eso nace Spark, es la siguiente generación de MapReduce. No es que sea un reemplazante de Hadoop, sino que está dentro de Hadoop, como un motor de MapReduce, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Spark? Spark tiene debajo una pool de resources, ¿sí? Que se llama Yarn. Spark corre encima de Yarn. Entonces, Yarn es un manejador de resources. Entonces tú dices, bueno, a este job, colócale más memoria, más CPU,
Y al final lo que hace Spark es optimizar eso para sacar la información mucho más rápida. Lo que es fácil de Spark es que es como programar en Python. ¿Sí? Es Scala, también está en Java, simplemente es como, esto tiene un término, se me olvidó ahora el término, que es iterativo, simplemente colocas y puedes ver las respuestas ahí mismo. Esa es la ventaja de Spark, ¿ves? Que ya no es un batch processing, que puedes hacer un Spark streaming, que puedes tener los resultados en cada comando. ¿Ves? Pero no es un replacement de Hadoop, al contrario, se complementa con Hadoop y está adentro de Hadoop. ¿Ves? Es eso. Hadoop es un término muy grande. ¿Ves? Al final de cabo, Hadoop es como el ecosistema de Big Data, ¿sí? Donde está HDFS, MapReduce, Spark, Crunch, Oryx, Impala, Hive. ¿Sí? Y ahora todo el mundo se quiere integrar con Hadoop, pero entonces hay que tener cuidado qué es lo que realmente quiere hacer. Se tiene que integrar la parte de storage, la parte analítica, como decía Pedro. No sé si ustedes han escuchado de Tableau. Tableau es una herramienta de visualización. Creo que es la mejor herramienta de visualización que hay en el mercado. Tiene dos problemas: que el licenciamiento es bastante costoso y que corre en Windows. Esos son uno de los problemas que tiene. Pero se integra con Hadoop, se integra con las bases de datos que tú hacías en Scoop, que sacas del Scoop y que creas en Hive, se integra ahí y empiezas a hacer visualizaciones, reportes iterativos. ¿Ves? Entonces, volviendo a la pregunta de Pedro, ¿qué hacen los analytics? Entonces, hay muchas herramientas externas que estamos desarrollando también, que estamos trayendo del open source, integrándolas en el cluster, para integrarlas con Spark, para hacer herramientas analíticas de Machine Learning. No sé si ustedes han escuchado de OpenNLP, de Natural Language Processing. ¿Sí? Cuando tú llamas a un banco o llamas a una telefónica, que tu llamada va a ser grabada por training purposes. ¿Sí? Eso es mentira. Todo eso se analiza. Todo eso lo analizamos. Todo el banco lo analiza. No sé, bueno, acá en Colombia no vamos a llegar allá, estoy seguro. Pero cuando tú llamas, no sé, tienes una cuenta en el Citibank y dices, vamos a grabarte la llamada para entrenar a las otras personas. Mentira. Eso lo analizan. Lo analizan para saber qué tanto es tu interacción con el banco. Hay un término que se llama churn. ¿Sí? Eso es tan crítico como para cualquier compañía de suscripciones, como lo es un banco, como es telecomunicaciones, que todo lo analizan. Y los modelos, que cada modelo es diferente a otro. No hay un modelo que sea una recipe que digan, ok, la coloco y ya. No, es demasiado complejo. ¿Ves? Entonces, ¿qué es churn? Es que hay una regla que si yo me salgo del banco, yo me llevo toda mi familia. Entonces cuenta ya como 10 personas. ¿Ves? Y eso empieza, ahora con el social network, con Tweet, empieza a correr la bola de nieve. Y va saliéndose más personas, digamos que de la universidad, digamos, es que no me gustó la clase de cálculo, ¿sí? Este profesor no me gustó, entonces eso empieza a sacar a otros estudiantes. Bueno, de pronto no es así, bueno, en mi época no era así, en mi época se tenía que uno que acostumbrar, pero no sé cómo sea ahora. Entonces se sale y ya, ¿sí? Hacen un target de ese profesor. Entonces, ¿qué es el churn? El churn es que se están saliendo las personas que estaban anteriormente ahí. Entonces, la gente, los bancos, las instituciones, tienen que crear estas campañas de marketing para que la gente no se salga. Pero entonces, ¿cómo crean eso? ¿Cómo clasifican a esas personas? Vuelvo al ejemplo del banco. Digamos, Pedro ya no usa tanto el Banco Bogotá, ¿sí? Entonces el Banco Bogotá ya no va a los ATMs, ya no se loguea al portal, ya no llama. Entonces, como vemos que ha disminuido la actividad del banco, y eso ha disminuido la actividad de Pedro con el banco, la única forma de saberlo es tener la información. Entonces, ¿cómo tenemos la información? La información es de los logs de los ATMs. Recuerden que hay una cosa que les comenté que se llama Flume, que es un agent, lo puedo colocar en cualquier parte y recolectar la información. ¿Ves? Entonces, ya sé que Pedro en los ATMs no los usa. Entonces, pero de pronto está haciendo online banking. Pero de los web servers,
tampoco aparece Pedro. ¿Ves? Ya no llama. Entonces, crean modelos matemáticos donde el cual le dan un score a Pedro, que dice, bueno, digamos que de 0 a 1, ¿sí? Digamos que si está de 6 a 0.6 a 1, él es un cliente que está activo, pero entonces el score de Pedro es 0.3. Entonces, cuando crean estas campañas de marketing, que te llaman y dicen, si sabes que por la nueva credit card ya no tienes que pagar el fee o te dan un almuerzo gratis, no sé, el walk o lo que sea, ¿sí? Entonces es todo eso, pero es que esto no sale, estas campañas de marketing no salen gratis, al final las tienen que usar, y ese algo es la data, ¿sí? Entonces es eso, la data, la información. Estamos creando data. Antes realmente no existía Facebook, no existía Twitter, no creamos nada, ¿ves? Ahora estamos almacenando completamente todo para tener algo mucho más personalizado, algo que se llama personas, y tener un profile de cada persona. Persona es un término en inglés, en inglés para hacer un profile de qué es lo que te gusta a ti, cómo puedo hacer un target para venderte lo que te interesa. Personalizado. Es lo que hace, por ejemplo, Facebook. Es lo que hace, por ejemplo, Experian. Entonces, cuando ustedes se meten, hagan de cuenta que ustedes quieren ir de aquí a Barú, se meten, no sé, en la página de Avianca. Después se meten a la página de Tiempo a sacar información en noticias, en qué está pasando, y siempre les hacen una campaña publicitaria de viajes a Avianca, a Orlando, lo que sea. Esa cantidad de información, o se meten a Facebook y ven Barú, descuento, ¿sí? Lo que sea, almuerzo en Barú, lo que sea. Eso es crear esa persona, ¿sí? Eso es con información que realmente se analiza en tiempo real, que son terabytes de información. Eso es otro mercado bastante grande, donde cada click stream que tú haces, que tú generas, eso va a una bolsa de valores. ¿Ves? Eso se llama un DSP, Demand Support Platform, donde Google genera el 80% del revenue de Google es de eso, advertisement. Facebook genera dinero en advertisement. ¿Cuánto te cobra Facebook por abrir una página? Nada. ¿Cuánto te usa Cloudera para usarlo? Nada. Simplemente nosotros generamos valor, ¿verdad? Cuando tengas alguna información, ya cuando queramos, cuando ustedes dirán, bueno, esta query no me está generando el valor que quiero, tenemos un grupo de data scientists que te pueden ayudar a sacar cualquier información que necesites. ¿Ves? Yo quiero dejar con nuestro moto, que es pregúntese la grande pregunta. Y con eso pues terminamos. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Estoy igual en LinkedIn o en Twitter. Joao Sal. Yo sé que el tiempo es muy limitado para todo esto. La idea es que en finales de marzo, principios de abril, podamos tener otra charla, ¿ves? Ya un poco más específica, si quieren a nivel de analytics, a nivel de lo que es la tecnología como tal, otros casos de uso.